Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico acerca del capítulo 5 del libro del Evangelio de Lucas. Les pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos rápidamente colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, Señor. Reconocemos que usted es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el único Dios, fiel y verdadero. En este día, Señor mi Dios, le pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento en este estudio, para que podamos entender su palabra y para que podamos compartirla con nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, te pedimos, Señor mi Dios, que puedas abrir el entendimiento de cada uno de nuestros oyentes, Señor mi Dios, para que puedan recibir y atesoremos esta palabra en nuestros corazones, Señor mi Dios, para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo anterior, observamos las tentaciones del diablo sobre Jesús y cómo el Señor venció las tentaciones de Satanás por la palabra de Dios. El registro de los primeros milagros de Jesús en este evangelio, al sanar a un hombre que tenía espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Luego, salidos de la sinagoga, sanó a la suegra de Simón Pedro, y luego muchos enfermos y endemoniados fueron sanados, y a su vez Jesús continuó predicando el evangelio del reino en las sinagogas de Galilea. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen y a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Verso 1. Estando Jesús junto al lago de Genesaret. Este lago de Genesaret es lo mismo que el mar de Galilea. Se le conoce con el mismo nombre. Pues vemos que se amontonaba el gentío sobre él para oír la palabra de Dios. Verso 2. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores que habían bajado de aquellas barcas y lavaban sus redes. Verso 3. Jesús entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Este es el mismo Simón el cual vimos en el capítulo anterior, a Jesús sanar a su suegra de fiebre. En unos versos más adelante veremos a Simón dejarlo todo para seguir a Cristo y ser su discípulo. Este Simón, como mencionamos en el capítulo anterior, es el discípulo a quien el Señor le puso por nombre Pedro. Para los que quieran tomar notas sobre esto, pueden verlo en Juan capítulo 1, verso 42. Igualmente en el verso 8 de este capítulo 5 de Lucas, nota que se le llama Simón Pedro.
Pues vemos en este verso que el Señor le pidió a Simón que alejase la barca de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó su mensaje, Jesús dijo a Simón que llevase la barca hacia la parte honda del lago, para que echasen las redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón explica a Jesús que durante toda la noche habían estado trabajando y no lograron pescar nada. Sin embargo, aceptando la instrucción de Jesús, dice: mas en tu palabra echaré la red. Verso 6. Habiendo echado la red, encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Verso 7. Observamos que hicieron señas a los que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Así que cuando llegaron, llenaron ambas barcas de peces al punto que se hundían. Verso 8. Al ver lo que ocurría, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso 9. Debido a la gran pesca que habían hecho, Pedro y los que estaban con él se asustaron. Verso 10. Asimismo también estaban asombrados los compañeros de Pedro, Jacobo y Juan, hijos de un hombre llamado Zebedeo. En este verso también sucede algo interesante. Jesús dice a Pedro lo siguiente: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pues, ¿a qué se refería el Señor diciendo que sería pescador de hombres? Pues para lograr explicar esto brevemente, tomaremos como referencia la parábola de la red. Esta se encuentra en Mateo capítulo 13, desde el verso 47 al 50, en donde se describe cómo el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. Recoge toda clase de peces. Más adelante en esta fracción de las Escrituras, Jesús termina explicando todo ese simbolismo de esta parábola. Pues definiéndolo, el reino de los cielos es semejante como a una red que se echa en el mar, por medio de la predicación de la palabra. Es como la labor de pesca. El pescador echa la red en el agua y recoge los peces. Entiéndase que el mar simbólicamente representa a las naciones, los países, los pueblos, las tribus y la gente que lo contiene. El echar la red sobre el mar representa el predicar el evangelio del reino de Dios a la gente de estos pueblos y naciones. Los peces que entran en la red representan a aquellas personas que creen y reciben la palabra del reino de Dios. Pues de manera que al Jesús decirle a Pedro que sería pescador de hombres, básicamente le estaba diciendo que él se convertiría en un servidor del reino de Dios, el cual predicaría el evangelio del reino de Dios sobre las naciones y pueblos, y cosecharía hombres, personas, almas para el reino de Dios, así como el pescador echa sus redes en el mar y recoge peces. Pues Pedro ahora predicaría la palabra del reino y cosecharía hombres o almas para el reino de Dios. Verso 11. Observamos que una vez llegados a tierra firme, aquellos que estuvieron pescando con Jesús lo dejaron todo para seguir al Señor. Entre los nombres que observamos en esta narración, podemos saber que entre los que siguieron a Jesús estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Verso 12. Observamos que Jesús se encontraba en una de las ciudades sobre la cual no se describe exactamente el nombre, y se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Verso 13. Jesús, extendiendo su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Dice que al instante la lepra se fue de él. Verso 14. Jesús le ordenó al leproso sanado que no lo dijese a nadie, sino que fuese y se mostrase al sacerdote y ofreciese ofrenda por su purificación, según ordenó Moisés. Para los que quieran tomar referencias sobre este tipo de ofrenda que debían ofrecer los leprosos en términos de su purificación, pueden observarla en Levítico, capítulo 14, verso 15. En este verso se nos muestra que la fama de Jesús se seguía extendiendo aún más y más, de manera que mucha gente se reunía para oírlo y también para que los sanase de sus enfermedades. Verso 16. Sin embargo, vemos en este verso que Jesús se apartaba a los lugares desiertos y oraba a Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Verso 17. Un día estaba Jesús enseñando, y presentes se encontraban los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Vemos también en este verso que el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Verso 18. Sucedió que unos hombres traían a un hombre que estaba paralítico y querían llevarlo dentro de la casa en donde estaban reunidos para ponerlo delante de Jesús. Verso 19. Observamos que como no hallaban la forma de poder entrar por causa de la multitud, habían decidido subir por encima de la casa y abrieron un espacio por el tejado y bajaron al paralítico en su lecho o camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Verso 20. Jesús, al ver la fe de ellos, dice al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Verso 21. Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso 22. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan así? Verso 23. ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Verso 24.
Observamos a Jesús argumentar en cuanto a la inquietud de los pensamientos de los escribas y fariseos, dejándoles saber que Jesús tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados, diciéndoles: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Observamos también en ese mismo verso a Jesús dar la palabra de sanidad al paralítico, diciéndole: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 25. Vemos que el hombre al instante, levantándose en presencia de ellos, tomó el lecho o camilla en la cual estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Verso 26. Todos quedaron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Verso 27. Después de estos acontecimientos, y habiendo salido de aquel lugar, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, pues este Leví, siendo publicano, era cobrador de impuestos. Leví es también conocido como el discípulo llamado Mateo, el autor del Evangelio de Mateo. Pues así que estaba Leví sentado junto al banco de tributos públicos, y viéndole Jesús le dijo: sígueme. Verso 28. Observamos en este verso que Leví, dejándolo todo, se levantó y empezó a seguir a Jesús. Verso 29. Leví hizo a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí muchos publicanos y otros invitados que estaban sentados a la mesa con ellos. Verso 30. Observamos que algunos escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos de Cristo y les decían: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Verso 31. Jesús responde ante los comentarios de los escribas y fariseos con una pequeña alegoría, la cual explica en el verso 32 diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 62. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues cierto es que normalmente los sanos no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Pues en la misma dirección básicamente Jesús estaba manifestando a los escribas y fariseos que aquellos que se creen o se sienten justos, o que sienten que están sanos, no tienen la necesidad de ser sanados, puesto a que consideran ellos mismos que están sanos. En cambio, los enfermos sí, aquellos que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse, ya que en el ámbito espiritual los sanos hacen referencia como a los justos y los enfermos a los pecadores, de manera que aquellos publicanos y pecadores tenían necesidad de un médico, el cual es Cristo, para que fuesen sanados de su pecado. Este libro del Evangelio de Lucas registra otro evento similar con los escribas y fariseos en el capítulo 15, en donde se encontraba Jesús nuevamente con un grupo de publicanos y pecadores que lo oían, y los escribas y fariseos empezaron a murmurar diciendo que comía y recibía a los publicanos y pecadores. En respuesta de esto, Jesús le refirió la parábola de la oveja perdida, acerca de aquel hombre que tenía 100 ovejas, y si pierde una de ellas, deja las otras 99, y va en busca de aquella que perdió, hasta que la encuentra. Pues concluyendo la parábola en el verso 7 del capítulo 15, Jesús expresa una frase muy similar diciendo: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pues el Evangelio de Mateo también cita esta parábola en el capítulo 18, refiriéndola a la parábola de la oveja perdida, más hacia un principio general del reino de Dios, concluyendo entre los versos 13 y 14 con Jesús diciendo: y si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. En el reino de los cielos hay más regocijo por un pecador que se arrepiente que por aquellos que no necesitan arrepentimiento. Pues esta mención de Jesús entre los versos 31 y 32 del capítulo 15 de Lucas, desde el punto de vista general, pues expresa que ya sea la situación de los escribas o fariseos, quienes se creían justos,
o quienes realmente eran justos, como el ejemplo del caso de los discípulos, que ya habían puesto su fe en Cristo y habían sido justificados por la fe en Él, pues no necesitan ahora de un médico que los sanase, porque se estima que ya están sanos. En cambio, aquellos que estaban enfermos por el pecado, como era el caso de los publicanos y pecadores, pues sí necesitaban de un médico para que fuesen sanados del pecado. Un último paréntesis en cuanto a esta mención es que Jesús la refiere espiritualmente hablando, ya que los publicanos y pecadores no estaban enfermos físicamente, sino por causa del pecado. Pues, en base a la crítica de los escribas y fariseos, la esencia de todo esto radicaba en que Jesús compartía con los publicanos y pecadores porque eran como aquellas ovejas de la parábola, las cuales estaban perdidas, y Él venía para rescatarlas, ya que como vimos no es la voluntad de Dios que ninguna persona esté perdida de su redil. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de manera que el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Verso 33. Observamos que se le pregunta a Jesús por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos y los tuyos comen y beben. Observamos que Jesús responde esta pregunta con otra pregunta en el verso 34. Luego complementan el verso 35 añadiendo a su explicación. Les habla alegóricamente desde el verso 36 hasta el 39. Jesús dice en el verso 34: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Verso 35: mas vendrán días en cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Verso 36: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Verso 37: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de manera que el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Verso 38: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Verso 39: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Pues todo este conjunto de alegorías mencionadas por Jesús desde el verso 36 hasta el 38 representa lo mismo que su respuesta en el verso 34. Todo este contraste entre el vestido nuevo y el vestido viejo, el vino nuevo y el odre viejo. En base a la pregunta que se le lanza a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Pues el ayuno tiene muchas cualidades las cuales tendríamos que dedicarle mucho tiempo para lograr explicarlas. Tal vez la forma más breve en la cual podamos definirlo para lograr explicar este punto es que el ayuno en las Escrituras es representado como una aflicción del alma. Por ejemplo, el Salmo 35, verso 13 dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. El Salmo 69, 10 dice: lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. De acuerdo a las Escrituras, el ayuno es considerado como si el individuo
se vistiera de humillación, afligiendo su alma. Pues habiendo expresado este punto, vemos entonces que Jesús dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Es decir, los discípulos de Cristo estaban de bodas, habían hallado al esposo, habían encontrado al tan esperado Mesías, estaban gozosos, estaban de fiesta. ¿Por qué se habría de poner a aquellos que estaban de fiesta y alegres con el Mesías a afligir su alma en ayuno? Es lo mismo que Jesús se empieza a complementar y explicar alegóricamente en los siguientes versículos: el pedazo del vestido nuevo que no armoniza con el viejo, el vino nuevo que rompe los odres viejos, de manera que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Tiene el mismo sentido, solamente que un poco más explicativo en términos alegóricos, pues poniéndolos en palabras simples, el vino nuevo que no debe echarse en odres viejos, que a su vez es semejante al pedazo de vestido nuevo que no debe colocarse en un vestido viejo. Cada uno expresa una condición general en cuanto a su propia connotación, ya que no es lo mismo hablar de vestidos que hablar de vino, pero Jesús emplea ambas alegorías para explicar el mismo concepto. Como mencionamos anteriormente, esta alegoría expresa una idea general, pero para lograr ser un poco más explicativo, si pudiéramos poner esto en términos de los discípulos, pues los discípulos no deberían recibir todo este vino nuevo o vestido nuevo de haber hallado al Mesías y estar de bodas y de fiesta con él, recibiendo toda esta manifestación del reino de Dios por parte del Señor, estando afligidos del alma, en un estado de humillación, como lo que vimos que representa el ayuno. No se iba a dañar este vestido nuevo cortándole un pedazo para colocarlo en otro traje viejo, pues no armoniza lo uno con lo otro, así como de la misma manera no armoniza que los discípulos estuviesen de bodas con el Cristo y alegres, con el que al mismo tiempo estuviesen ayunando y afligiendo su alma, pues no se había de echar el vino nuevo para que los odres se rompan y el vino se echase a perder o se derrame. Más bien el vino nuevo se echaría en odres nuevos, y ambos se conservan, pues de la misma manera los discípulos debían recibir todo este vino nuevo de la manifestación del Mesías, no como un odre viejo, afligidos en ayuno, de manera que no fuesen capaces de asimilarlo, más bien deberían recibirlo como odres nuevos, gozosos, alegres y de bodas con Cristo, apercibidos de todo lo que estaba sucediendo, pues toda esta alegoría de Jesús básicamente expresa lo mismo, que no se ha de poner de luto a aquellos que están de fiesta, no se ha de entristecer a aquellos que están pasando por un periodo de alegría, no se ha de recibir toda esta buena nueva del reino de Dios con un traje de aflicción, pues el Señor hace una salvedad en el verso 35 diciendo que vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días sí ayunarían, pues llegarían los días en los cuales el Señor ya no estaría con los discípulos, por tanto ya no estarían en la misma condición de bodas y alegría. Entonces en aquellos días los discípulos ayunarían. Ahora hay una particularidad en esta alegoría acerca del vino, ya que en el verso 39 Jesús complementa esta alegoría con algo un tanto diferente, lo cual tiene otra relación. Nota que no guarda una relación directa con todo lo mencionado desde el verso 36 hasta el 38. Antes de comentar este verso 39, quisiera expresar que nosotros anteriormente habíamos leído el Evangelio de Lucas y pareciera ser que cuando leí esta fracción de las Escrituras había entendido la alegoría de Jesús, pero había pasado por alto este verso 39. Y ahora que nos manteníamos estudiando cuidadosamente el Evangelio de Lucas para lograr confeccionar estos videos, al momento de llegar a este versículo 39 del capítulo 5, no entendía claramente la relación existente en cuanto al resto de la alegoría. Por consiguiente hice un alto y pregunté al Espíritu Santo que me enseñara acerca de esto. Así que lancé la pregunta al Espíritu Santo y esperé. Pasados algunos días, sucedió nuevamente lo que le compartí en el video número 25, acerca del recibir las enseñanzas por medio del Espíritu Santo,
Si no lo han visto, les recomiendo que lo puedan ver, para que puedan entender un poquitito mejor acerca de lo que me refiero. Pues de manera que llegado este día en particular, sentí que el Espíritu del Señor me estaba respondiendo la pregunta, enseñándome a través de las Escrituras esta expresión de Jesús. Pues explicando la perspectiva que tenemos en cuanto a este verso, quiero comentar lo que siento, que recibí del Señor. Pues curioso es que Jesús termina la alegoría de esta manera diciendo, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Nota que aquí se habla acerca de dos tipos de vino, el vino añejo y el vino nuevo. Pues la simbología del vino puede encontrarse en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la última cena con sus discípulos, les dijo que el vino representa la sangre del nuevo pacto. El vino es representación simbólica del nuevo pacto de redención, está en la sangre del Señor Jesucristo. También otro episodio en la Biblia, la cual implica el vino, está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús estuvo con sus discípulos en las bodas de Canaán y convirtió el agua en vino. Mira lo que dijo el maestresala después de probar el vino, que todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pues nota cómo también en este ámbito de bodas se habla acerca de dos vinos, el buen vino y el vino inferior. Había primero un vino, el cual es calificado como el vino inferior. Luego Jesús, convirtiendo el agua en vino, hizo un segundo vino en el ámbito de las bodas de Canaán, el cual era el buen vino. Nota también que al iniciar esta alegoría en el verso 34, Jesús expresa que los discípulos estaban en un ámbito de bodas, cuando dijo que ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? De igual manera, en el capítulo 2 de Juan, se encuentra esta celebración, las cuales es un ámbito de bodas. Cabe mencionar que también que a estas bodas de Canaán fueron invitados Jesús y sus discípulos, como se muestra en el versículo 2 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pues estas eran bodas que naturalmente se estaban celebrando. Sin embargo, la expresión alegórica de Jesús en cuanto a estas bodas en el capítulo 5 de Lucas tiene un contexto espiritual. Pues muchas de las cosas que acontecían naturalmente en el ministerio de Jesús eran representación simbólica de lo que ocurría en el ámbito espiritual. Pues en su representación comparativa, aquel segundo buen vino hecho por el Señor en el capítulo 2 del Evangelio de Juan es semejante como el vino añejo o el mejor vino de este capítulo 6, verso 39 de Lucas, y a su vez el vino inferior es semejante como al vino nuevo de Lucas. Pues el significado simbólico es que ambos vinos hacen referencia a los dos pactos de redención de la humanidad. El vino nuevo es el antiguo pacto de justicia por medio de la ley de los judíos y todo lo que lo compone. Este fue el primer vino que se manifestó al pueblo, el cual es semejante como al vino nuevo. Ahora, en cambio, el vino añejo o el mejor vino, o aquel vino de mayor tiempo de fermentación, o aquel vino que tardó más tiempo en ser revelado al pueblo, representa el nuevo pacto de justificación por medio de la fe en el Hijo de Dios, el cual está en su sangre, como Jesús se lo dijo a los discípulos en la última cena. Pues por esta causa Jesús decía en este verso 39 del capítulo 5 de Lucas, que ninguno que beba del añejo querrá luego el nuevo, porque ninguno que reciba esta buena nueva de la sangre del nuevo pacto de justificación por medio de la fe en el Hijo de Dios, querrá luego el antiguo pacto de justificación por medio de las obras de la ley. En su efecto, evidentemente dirán que el añejo es mejor, o que el nuevo pacto es mejor. De esta manera hemos concluido este capítulo 5. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos la pesca milagrosa en donde Simón Pedro, en compañía de otros pescadores, habían intentado durante toda la noche pescar, sin embargo no obtuvieron éxito. El día siguiente Jesús, luego de haber entrado en la barca y darle instrucciones a Simón Pedro, logran adquirir una amplia cantidad de peces.
Número 2. Jesús sanó a un leproso y a un paralítico. Número 3. Observamos a Jesús tener una interacción con los escribas y fariseos, los cuales le criticaban ya que Jesús comía y bebía con publicanos y pecadores. En esta oportunidad Jesús les deja saber que no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Número 4. Se le preguntó a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, ya que los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos sí ayunaban y hacían muchas oraciones. En esta oportunidad Jesús les aclara que no era que sus discípulos no ayunaban, sino que más bien sus discípulos estaban de bodas con el Mesías, el esposo, y durante este periodo de tiempo no sería prudente ponerlos a ayunar, pero llegarían días en los cuales ya el esposo no estaría con ellos. En aquellos días sí ayunarían. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.